Seguimos con San Lucas en el capítulo 8. Habíamos terminado el capítulo 7 en la clase pasada eh, con con la evangelización que hace Jesús, ¿verdad? Haciendo milagros, encontrándose con falta de fe, con algunas personas con fe, otras con falta de fe, ¿verdad? El perdón a la mujer adúltera. Y después de esa clase viene el capítulo 8 que habla sobre las santas mujeres, ¿verdad? Un subtítulo. El otro es Parábola del Sembrador, sentido de las parábolas, ¿verdad? Y después los parientes de Jesús, la tempestad calmada, el endemoniado de Gerasa y la resurrección de la hija de Jairo y curación de la hemorroísa. ¿Ya? Son muchos los pasajes de este capítulo. Vamos a ver si terminamos hoy. Me gustaría terminar un capítulo en cada clase, así queda más redonda la idea, ¿verdad? La idea de Jesús, lo que Jesús nos quiere transmitir. ¿Ya? Y las mujeres, las santas mujeres, te leo esta parte. Capítulo 8, versículo 1. Después Jesús recorría ciudades y aldeas predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, y Susana y otras muchas que le asistían con sus bienes. Bueno, y con esto también nos revela Jesús la igual dignidad que tienen los hombres y las mujeres ante Dios. No hay diferencia, ¿verdad? O sea, la diferencia no es esencial, sino que es parte del modo en el que nos manifestamos, ¿verdad? En el que somos, en el que hacemos las cosas, ¿verdad? Las capacidades y las habilidades que tiene cada uno como hombre o como mujer, ¿verdad? Y estas mujeres ayudaban a Jesús con sus bienes y su trabajo, cooperando así en la tarea apostólica, ¿verdad? Y correspondiendo de esta manera, agra- el, el- agradeciendo lo que Jesús les hizo, ¿verdad? El milagro que hizo con sus vidas, los demonios que le sacó del cuerpo, ¿verdad? Del alma. Y nos recuerda que tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Agradecidos con Dios de todos los bienes. San José María decía, todos los días le agradecía a Dios por los bienes que conocía y sobre todo por los que no conocía. Porque hay muchas cosas que Dios nos regala y no nos damos cuenta, ¿verdad? No, bienes que nos hace, no sé, situaciones de las que nos salva, ¿verdad? Entonces, agradecerle a Dios por lo que sabemos y por lo que no sabemos. Y el Evangelio destaca la generosidad de estas mujeres. Y Jesús se apoya en esa generosidad, en esa caridad, en que ellas ponen sus bienes al servicio de lo que Jesucristo necesita. ¿Ya? Así como nosotras ahora, nosotros, todos los cristianos, tenemos que colaborar con la iglesia, con el sostenimiento de la iglesia, que necesita algunos bienes para sostenerse, ¿verdad? El sacerdote, el párroco, eh, los gastos de la parroquia, ¿verdad? Y todas las entidades que buscan transmitir su palabra, ¿verdad? Que buscan hacer que los cristianos sean mejores cristianos. Bueno, y a continuación viene la parábola del sembrador, ¿no? Y el sentido de esta parábola. Dice, reuniéndose una gran muchedumbre que de las ciudades acudía a él, dijo esta parábola.
Salió el sembrador a sembrar su semilla, y al sembrar parte cayó junto al camino y fue pisoteada y se la comieron las aves del cielo. Parte cayó sobre el pedregal, y una vez nacida se secó por falta de humedad. Parte cayó en medio de las espinas, y habiendo crecido con ellas las espinas, la sofocaron. Y parte cayó en tierra buena, y una vez nacida dio fruto el 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él les dijo, a vosotros os ha sido dado entender el misterio del reino de Dios, mientras a los demás solo a través de parábolas. De modo que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son aquellos que han oído, pero viene luego el diablo y se lleva la palabra de su corazón, no sea que creyendo se salven. Los que cayeron sobre el pedregal son aquellos que cuando oyen reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíces. Ellos creen durante algún tiempo, pero a la hora de la tentación se vuelven atrás. La que cayó entre espinas son las que oyeron, pero en su caminar se ahogan a causa de las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no llegan a dar fruto. Pero la que cayó en tierra buena son las que oyen la palabra con un corazón bueno y generoso, la conservan y dan fruto mediante la paciencia. Nadie que ha encendido una lámpara la oculta con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de manifestarse, ni nada secreto que no acabe por conocerse y hacerse público. Mirad pues cómo oís, porque al que tiene se le dará y a todo aquel que no tiene, incluso lo que piensa tener, se le quitará. Bueno, y esta parábola ya está con la explicación, ¿verdad? Es una de las parábolas más claras, ¿verdad? Nos damos cuenta de que una semilla da fruto o no según cómo está dispuesta, ¿verdad? O sea, si está con piedras, no puede, si está entre espinos, tampoco, si no, no da fruto, ¿verdad? Eh, Jesús busca enseñar los misterios de la vida sobrenatural, ¿verdad? Y la semilla, como dice ya Cristo, es su palabra. Y las diferentes tierras, manifiestan las diversas actitudes del corazón del hombre ante Jesús y ante su doctrina. O sea, de hecho, que la tierra es el corazón del hombre. Es como cae la semilla de la palabra de Dios en el corazón. Y el Señor sigue sembrando hoy, ahora mismo, con esta clase, ¿verdad? Con esto que estás escuchando. Dios está sembrando en el corazón de cada uno. Y a través de la predicación de la iglesia y de tantas gracias que envía a cada uno. Dios sigue sembrando y sigue esperando los frutos. Esa enseñanza de los misterios sobrenaturales, de la vida sobrenatural, es para encaminarlos a la salvación. Pero lógicamente Dios conoce el corazón del hombre y sabe que algunos no están dispuestos a cambiar, a luchar, y que las parábolas o lo que escuchen será causa de endurecimiento y rechazo de la gracia. Entonces, por eso dice en algún momento que se les manifiesta la palabra de Dios a través de parábolas para que oyendo no entiendan, ¿verdad? Viendo no sé cómo dice, no me acuerdo, viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo algo, voy y le pregunto a la persona que me explicó, me dijo, ¿verdad? Y le pregunto con interés de saber, o no le pregunto, o le pregunto con afán de hacerle caer en una contradicción, ¿verdad? Y, y por eso es en parábolas, para probarnos,
para probar nuestra fe, para probar nuestra confianza. Y a muchos les agrada escuchar y se proponen obrar bien. Pero llega la adversidad y abandonan las buenas obras. Viene la adversidad, la enfermedad, la contrariedad. Y la que cae entre piedras es que germina, pero no da fruto, porque al final no puede por las piedras, ¿verdad? Y el gran don que recibimos, la semilla que recibimos, es la vocación cristiana. Y por el esfuerzo que supone, puede darse que con el tiempo vayamos cediendo en la lucha, en el campo de la pureza, en el campo del trato con Dios, que tiene su esfuerzo, ¿ya? Que produce su esfuerzo. Y puede ser que, que ante ese esfuerzo nos vengamos atrás, nos vayamos atrás, perdón. Y, por ejemplo, nomás la clase esta de Biblia. ¿Mm? ¿Qué esfuerzo pongo por escucharla con detenimiento y con aprovechamiento? ¿Verdad? O no la escucho directamente, o la escucho tan de pasada que apenas me llega alguna onda, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de mi alma, de mi corazón ante la palabra de Dios? Y en definitiva, tres son las características de la buena tierra que queremos ser todos, ¿verdad? Si estás escuchando esta clase, es porque querés ser buena tierra, ¿verdad? Es porque querés saber qué es lo que dice Cristo. La primera es oír con disposición de corazón generoso los pedidos de Dios. Oír con una disposición de hacer, de llevar a cabo, de llevar a la práctica las cosas que Dios me dice. La segunda característica, esforzarse para que esas exigencias no se atenúen con el tiempo. Porque a medida que uno ya no escucha lo que Dios dice, o ya no lee, o ya no piensa, el mundo va avanzando. El mundo y lo que tiene de apartado de Dios, ¿verdad? Porque el mundo es bueno, solemos decir, ¿verdad? El mundo es bueno porque Dios lo hizo, pero lo hacemos malo los hombres con los pecados. Y por último, la tercera característica es comenzar y recomenzar, sin desanimarse si los frutos tardan. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos de santidad, los frutos de buenas obras, los frutos de apostolado, de dar a conocer la palabra de Cristo a los demás. Ese es el fruto que Dios espera de nosotros. El fruto de virtudes, de ejercicio de las virtudes, ¿verdad? Por eso te decía que la falta de pureza, por ejemplo, que está tan de moda, ¿verdad? Vestirse de cualquier manera, mostrando lo que no hay que mostrar, eh, tomando, dejándose llevar por la destemplanza y que lleva después a perder los estribos, ¿verdad? A perder el sentido de lo que tiene que ser, de lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Eso lleva justamente a apartarse de lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces, oír con buena disposición, esforzarse siempre por hacer vida lo que Cristo dice y comenzar y recomenzar, porque somos limitados, eh, tenemos defectos, somos poca cosa, dependemos de Dios. Él nos da su fuerza, su gracia para poder ir dando frutos. Bueno, y a continuación dice los parientes de Jesús. Dice, vinieron a verle su madre y sus hermanos, y no podían acercarse a él a causa de la muchedumbre. Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Y Jesús nuevamente acá nos enseña que el cumplimiento de la voluntad divina está por encima de los lazos de sangre. ¿No? Por eso dice,
que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? O sea que si un padre o una madre dicen que no obedezcamos a Dios, tenemos el deber de obedecer a Dios en primer lugar, no a los padres, a los que hay que obedecer en todo, menos en lo que atañe a Dios, ¿verdad? Si están en contra. ¿Verdad? Por eso la Virgen, en este caso, hablando de su madre y sus hermanos, la Virgen María está más unida a su Hijo por haber hecho su voluntad que por haber sido la madre de Dios, ¿no? Por haberse formado Jesús en su vientre. ¿No? Ambas cosas la hacen bienaventurada, ¿verdad? Pero más importante aún es que haya cumplido la voluntad de Dios. Y eso para vos y para mí, ¿verdad? O sea, cumplir la voluntad de Dios que se nos manifiesta por tres caminos, que también es muy importante tenerlos presentes para cumplir la voluntad de Dios. A través de la oración, a través de los sacramentos, ¿m? Y el acompañamiento espiritual que conlleva, ¿verdad? La confesión, la Eucaristía. Y en tercer lugar, las circunstancias de la vida, ¿m? Que de alguna manera nos traen la voluntad de Dios, ¿m? Ya sea por defecto o por acción directa, ¿verdad? Porque a veces Dios se sirve de esos malos, de esas malas actuaciones de las personas que nos rodean, que nos puede pasar, ¿verdad? Se sirve de eso para llevar nuestra vida a determinado lugar o a determinadas circunstancias. ¿Verdad? Entonces, esos tres son los caminos para hacer la voluntad de Dios que tanto queremos cumplir. ¿Verdad? Bueno, y después dice la tempestad calmada. Y sucedió un día que él subió a una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos a la otra orilla del lago. Y partieron. Mientras ellos navegaban, se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, de modo que se anegaban y corrían peligro. Acercándose, lo despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Puesto en pie, increpó al viento y a las olas que cesaron y se produjo la calma. Entonces les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se asombraron y se decían unos a otros, ¿quién es este que manda a los vientos y al mar y le obedecen? Bueno, y acá claramente Dios lo que nos pide es fe, confianza. Y seguramente no va a ser en torno a una tormenta material, sino a las tormentas de nuestra vida, las circunstancias que nos cuestan, nos afligen, nos duelen, nos preocupan. ¿Cómo confiamos en Dios? Pidiéndole, por supuesto. ¿Ya? Eh, por otra parte, acá Jesús nos enseña su humanidad. Se duerme, está cansado. Jesús era verdadero hombre. Y, y también nos manifiesta la humildad, porque Jesús podría haber elegido de la condición humana, podía haber elegido lo mejor, ¿verdad? Lo que no le hacía sufrir o lo que no le hacía pasar necesidad, pero eligió todo, aceptó todo. Entonces, humildad de Jesús. Y Jesús les reprocha la falta de fe, en que lo puede todo y nos ama. Porque podría ser un Dios que lo puede todo, que es todopoderoso, que es omnipotente, lo mismo, pero si no me ama, no se va a encargar de mí, ¿verdad? Pero como me ama, como ese Dios todopoderoso me ama inmensamente, se ocupa de mí y de todo lo mío. Y eso, en eso es lo que Dios quiere que confiemos, que nos va a ayudar seguro si nos apoyamos en Él, no en nuestras fuerzas, ¿verdad? Y aunque parezca dormido, pero me parece que Dios no me escucha, me parece que no me hace caso, y sin embargo, de hecho, se produjo la calma en ese momento, en esa tempestad, ¿verdad? Y así en nuestra vida, así pasa en nuestra vida también, si confiamos en Dios.
Bueno, y yo creo que podemos dejar acá para que no se haga tan larga la clase y la otra clase terminamos el capítulo. Así que con estas ideas divinas, ¿verdad? Hermosas porque son de Dios, terminamos la clase para que pienses qué tipo de tierra sos para la semilla que Dios pone en vos cada día, cada momento, cuánta fe tenés, ¿verdad? Cuánta fe alberga tu corazón, ¿verdad? Cómo haces la voluntad de Dios cada día en tu vida, si buscas hacer la voluntad de Dios, porque Dios tiene una voluntad, eso es importante que lo sepas y lo pienses, ¿verdad? Dios tiene una voluntad y quiere algo para tu vida. Lo importante es que vos te identifiques con eso que Dios quiere. ¿Ah? Así que con esto, para que lo pienses y lo reces, nos vemos la próxima clase.